Hola a todos, bienvenidos al Cielo de Rasal. Estas semanas han sido un poco diferentes para mí y eso se ha visto un poco reflejado en el canal con menos vídeos. Pero bueno, me he saltado una semana en 9 meses, que no está nada mal. Supongo que algunos ya sabréis qué ha acontecido estas semanas, pero igualmente os lo voy a explicar. El pasado 16 de mayo Google for Startups de Madrid organizó un evento para youtubers, tanto educadores como divulgadores, para mostrar su interés en este tipo de contenido. También para mostrarnos un poco algunas cosas que están intentando llevar a cabo y para que nos conociéramos todos un poco. Fue enriquecedor conocer consejos de personalidades con tanta experiencia dentro de este mundo de YouTube en el que yo apenas acabo de comenzar. La verdad es que fue impresionante poder compartir con todos ellos. Pero como sabréis por el título del vídeo, este no fue el único evento al que me invitaron. El viernes 24 visité junto a muchos otros youtubers el Sincrotrón Alba, localizado en Barcelona, la única fuente de luz de sincrotrón de España y una de las pocas que hay en Europa. Con todo lo que nos mostraron y pude ver ese día, me di cuenta de que podía hacer un vídeo muy interesante explicándoos la física del sincrotrón y cuál es su interés en muchas ramas de la ciencia. Ahora que ya estáis puestos en contexto, vamos a empezar. Para entender un sincrotrón hay que explicar varias propiedades de los electrones y de la luz. Como os expliqué en este vídeo que tenéis por aquí, la luz son ondas electromagnéticas. Fijaros qué curioso que al final siempre acabamos hablando de ondas. Como todas las ondas, están oscilando. Y en las ondas electromagnéticas lo que oscila es un campo eléctrico y el campo magnético. Hay muchas posibles frecuencias de oscilación, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. La luz que ven nuestros ojos en concreto está por en medio. Y hay muchos otros colores que no vemos, como la radiación infrarroja o la luz ultravioleta. Bien, pues como es una onda electromagnética, debe ser producida por algo que interaccione electromagnéticamente, lo que se conoce como una carga eléctrica. Cada vez que una carga eléctrica se acelera o se frena, emite radiación electromagnética. Por ejemplo, en una de estas radios que ya casi nadie usa, una corriente de electrones sube y baja por la antena, produce una onda de radio cuya frecuencia es la misma que la de los electrones que oscilan por la antena. En ese caso, cuanto mayor sea la aceleración que tienen los electrones, mayor será la frecuencia de la radiación que emitan. Pero ahí no acaba la cosa. De la misma forma que la aceleración de una carga puede producir una onda electromagnética, también una onda electromagnética puede producir una aceleración en una carga. Siempre que una carga eléctrica sienta la presencia de un campo eléctrico o de un campo magnético, cambiará su movimiento, y en las ondas electromagnéticas oscilan los dos campos. Así pues, podemos mover cargas a nuestro antojo colocando campos eléctricos y magnéticos a su alrededor, y en ciertas condiciones esas cargas también emitirán radiación electromagnética. Pues bien, sabiendo esto, que una carga eléctrica produce un campo eléctrico y un campo magnético, y que un campo eléctrico y el campo magnético alteran el movimiento de una carga, pues ya podemos entender cómo funciona un sincrotrón como el sincrotrón alba. La idea es muy simple, acelerar electrones para que cuando nos parezca bien puedan emitir esa radiación que queremos. Vamos a ver cómo lo hacen y luego ya os explico para qué sirve esa radiación, que es muy interesante. Lo primero que hay que obtener son electrones libres. Para ello se hace pasar una corriente por un cable metálico muy finito, como el de las bombillas de tungsteno. El cable se calentará y emitirá espontáneamente electrones. Esos electrones se hacen pasar por lo que se conoce como un acelerador lineal, que aumenta sus energías. Por el tubo por el que circulan los electrones viaja una onda electromagnética que oscila y ésta arrastrará a los electrones en su misma dirección. Es como si los electrones cabalgaran sobre la onda. De esta manera, cuando llegan al final del tubo, tienen una energía suficiente como para poder pasar al siguiente nivel de aceleración, el acelerador circular. En este segundo acelerador, los electrones son acelerados llegando a una velocidad cercana a la de la luz. Finalmente, llegado a este punto, los electrones son desviados muy cuidadosamente hacia otro tubo circular donde se almacenan y siguen dando vueltas y vueltas. Esa es la parte final del sincrotrón. Los electrones tienden a seguir rectos en su movimiento, a no ser que haya algo que los desvíe. Recordad la primera ley de Newton. Así que por sí solos no estarían dando vueltas y vueltas en círculo dentro del tubo. Si no se los desvía, se estamparían rápidamente contra una pared del tubo. Así pues, para evitar perder esos electrones, hay que desviarlos sucesivamente. Hay que hacerlos girar cada pocos metros. Es por eso que el tubo en realidad no es circular, sino más bien poliédrico,
con rectas intercaladas por imanes que desvían ligeramente a los electrones y los encaran hacia la siguiente recta. Ahora bien, al hacer esto se está cambiando el movimiento de los electrones, así que por lo que hemos visto antes deben estar emitiendo muchísima radiación en el mismo momento en el que giran. Esa es precisamente la luz de sincrotrón que se aprovecha en los experimentos y se emite siempre en la misma dirección en la que se movían los electrones antes de desviarlos. Como la energía que se le ha dado a los electrones durante la aceleración es enorme, la intensidad de la radiación que se emite también es brutal, es gigantesca. Es miles de veces mayor que la radiación que nos llega del Sol. Así para que os hagáis una idea, es tremendo. Ahora bien, ¿para qué se utiliza tal cantidad de radiación? Eso os lo explico ahora mismo. Hay muchísimos experimentos que necesitan radiación electromagnética para su investigación. Por poner varios ejemplos, en la biomedicina se utilizan infrarrojos para identificar ciertas moléculas en las células, estudiar los procesos químicos en ellas y así distinguir patologías como el cáncer o determinadas enfermedades, entendiendo así por qué se producen. En la biología se utilizan los rayos X para determinar estructuras de moléculas orgánicas como las proteínas. En ciencia de materiales se utilizan también los rayos X para determinar estructuras cristalinas y así poder estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas de algunos de ellos, como el estudio de los aislantes topológicos o las redes magnéticas. Y esto es solo un pequeño esbozo de todo lo que se puede hacer en este laboratorio. Si queréis más información os dejo el enlace del sincrotrón en la descripción y os animo a verlo porque hay aplicaciones muy interesantes. Y es que se emplean estas radiaciones para iluminar muestras, así que en el fondo el sincrotrón funciona como un microscopio gigantesco. Y la resolución de las imágenes que se toman depende de la frecuencia de la radiación que se utiliza. Recordemos que estamos trabajando con ondas, por lo que el tamaño mínimo que es capaz de distinguir un microscopio es aproximadamente del tamaño de la distancia entre dos crestas de la onda, lo que se conoce como su longitud de onda. Los rayos X, que son los que más emite el sincrotrón, son muy importantes porque su longitud de onda es precisamente la distancia entre dos átomos, por lo que se puede resolver hasta esas escalas, lo cual es impresionante, ¿no os parece? Por poner un ejemplo, en un cristal los átomos están dispuestos de tal forma que cuando reciben los rayos X, estos siempre se desvían en las mismas direcciones, así que conociendo los ángulos con los que se desvían, se puede reconstruir la forma del cristal. Bueno, y ahora uno puede preguntarse, ¿pero realmente es necesario construir un anillo de 200 metros de diámetro para obtener estas imágenes? Y bueno, la respuesta es no, no es necesario. Pero hay que tener en cuenta que las fuentes de rayos X que hay en un laboratorio normal y corriente son muchísimo menos intensas que las que hay en un sincrotrón. Por lo que para obtener la misma información en una medida hace falta una cantidad de tiempo miles de veces mayor. Y ya sabéis que el tiempo es oro. Un análisis que en un laboratorio pequeño se puede hacer en una semana, en el sincrotrón se puede hacer en un minuto. Esa es la principal clave del sincrotrón, la intensidad de la radiación que emite y la rapidez con la que se pueden tomar las medidas. Bueno, pues este ha sido un pequeño esbozo de todo lo que vimos el viernes pasado en el sincrotrón y hay muchísima más información, sobre todo concerniente a los experimentos, así que os animo a verlo y si tenéis alguna duda preguntad, incluso podríamos ampliar información en alguno de ellos, porque son muy interesantes. Pero lo que también fue muy conmovedor fue conocer a tanta gente magnífica y maravillosa. Muchos de ellos ya los conocía por sus canales y muchos otros ya había hablado con ellos, pero no los había visto personalmente, lo cual fue algo maravilloso, la verdad. Fue una experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias a todos ellos, también al Sincrotrón Alba por invitarnos y a vosotros por estar ahí siempre. Y en la sección de la pregunta curiosa, hoy respondo a Jaime MV Pal. ¿Fotos de átomos? ¿Puedes ampliar esa información? Gracias, Javier. Esta pregunta vino por lo que comenté en el vídeo pasado en el que expliqué que se podían hacer también fotografías a átomos, que ya lo habíamos hecho en el siglo pasado incluso. Hay un microscopio conocido como el microscopio de efecto túnel que sigue el principio con el mismo nombre y que os expliqué ligeramente en este vídeo que tenéis por aquí. La clave del microscopio de efecto túnel es que una punta muy fina va recorriendo una superficie, la superficie que se está estudiando, a una distancia muy corta y entre las dos se establece, entre la punta y la superficie se establece una diferencia de potencial. Como los electrones de la superficie están ligados a sus átomos,
y hay una distancia entre la punta y la superficie, en principio la punta no debería registrar una corriente de electrones. Pero el caso es que sí detecta esa corriente de electrones por el efecto túnel. Los electrones son capaces de saltar la barrera que supone la distancia que separa la superficie y la punta. Este microscopio es capaz de medir la pequeña corriente que se establece entre la superficie y la punta en función de la distancia que la separa, y la imagen tiene una resolución atómica. En los lugares donde la distancia es mayor, la corriente se reduce y viceversa. Y así es como puede mapear una superficie y hacer fotografías a grupos de átomos resolviéndolos individualmente. Y este ha sido el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado mucho y recordad que a partir de ahora voy a intentar subir los vídeos los jueves. Os recuerdo que podéis apoyarme en Patreon para que la calidad de este canal aumente y también pueda llegar a más personas, y yo siempre lo agradezco a las personas que me van apoyando en el Patreon. Os recuerdo que también podéis suscribiros y darle a la campanita porque así os llegarán todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Os animo a compartir el vídeo para que todo el mundo sepa lo que es un sincrotrón y en general, y el sincrotrón alba en particular. Y dale a like si os ha gustado. Como siempre digo, nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos y todas. ¡Gracias por estar aquí!